Comenzamos casi sábado por FM Graffiti 87.9, viernes de 19 a 20 horas en Mar del Plata. Vamos a saludar a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué contamos? Muy buenas noches. Ya saben que aparte de Graffiti está el canal de YouTube Prohibido Olvidar, donde pueden escuchar el programa, por ahí repetir para ir absorbiendo algunos datos de que se largan. También en Telegram, X, como se llama ahora, Twitter. Y por supuesto también en TikTok y Facebook. Muy bien, Pablo. Entonces vamos ya a la columna internacional de Carlos Juncos. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Casi Sábado. Este programa que se emite todos los viernes a las 19 horas por Radio Graffiti Mar del Plata. Sean todos muy bienvenidos a esta nueva entrega de la columna internacional. Como siempre, haremos una breve referencia al clima en nuestra ciudad, que viene teniendo unos días un poco complicados, un poco fríos, sobre todo días bastante fríos, pero algunos con solcito, días lindos, tardes lindas para pasear, y bueno, algunos días de mucha humedad y mucha lluvia. No sé si mucha lluvia, pero sí mucha humedad. Pero de todas maneras nuestra ciudad siempre es maravillosa para disfrutar sus paseos, sus calles, su costa atlántica que es maravillosa. Bueno, y dicho todo esto, pasemos directamente a las noticias que hemos recabado esta semana para ustedes en el orden internacional. Y para ello vamos a solicitarle a nuestra querida compañera y amiga Inaya que nos dé un pequeño resumen de las noticias internacionales más relevantes de esta semana. Así que adelante, Inaya. Aquí tienes el resumen de los acontecimientos internacionales más relevantes de esta semana. Tensión y bombardeos en Medio Oriente. Irán lanzó ataques con drones y misiles que alcanzaron bases de Estados Unidos en Bahrein y un aeropuerto en Kuwait. En respuesta, la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de limitar los poderes de guerra de Donald Trump respecto al conflicto iraní, mientras se mantiene un tenso bloqueo naval en el estrecho de Hormuz. Frágil tregua en Líbano. Israel y Líbano acordaron un alto el fuego condicionado en Washington. Sin embargo, el líder de Hezbollah ya lo calificó de capitulación, y las hostilidades continúan en el sur del país, donde un ataque con mortero provocó la muerte de un casco azul de la ONU e hirió a 2 soldados españoles. Guerra en Ucrania. Rusia ejecutó uno de los mayores ataques con drones de los últimos meses sobre territorio ucraniano, dejando decenas de víctimas. Por su parte, Ucrania golpeó con drones las cercanías de San Petersburgo, afectando la logística del Foro Económico Internacional ruso. En paralelo, la Unión Europea avanza para abrir formalmente las negociaciones de adhesión de Ucrania tras destrabarse el veto de Hungría. Elección en el Consejo de Seguridad de la ONU. Se definieron nuevos miembros no permanentes para 2027, Austria, Portugal, Trinidad y Tobago, Zimbabue y Kirguistán, provocando un fuerte revuelo político en Alemania al quedar fuera de la votación por primera vez. Como vemos, nuestro mundo en conflicto sigue más o menos igual, es decir, siguen las guerras por todos lados y los conflictos de distinta índole alrededor del mundo. Pero también ocurren cosas aquí, en nuestra querida América. Así que veamos, Inaya, ¿qué tenés para contarnos de América? ¿Qué está pasando en nuestra querida América del Sur? Aquí tienes el resumen con los acontecimientos más destacados de esta semana en América Latina. Impulso comercial para el Mercosur. La CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, destacó las nuevas oportunidades comerciales para el bloque tras la entrada en vigor, este pasado mes de mayo, del histórico acuerdo comercial con la Unión Europea. El organismo reportó que las exportaciones de bienes y servicios del Mercosur crecieron un 5% a pesar de la volatilidad del mercado, aunque advirtió sobre el impacto del fuerte aumento de aranceles promedio, que pasaron del 2.1% al 12.8% en poco más de un año, para entrar al mercado de Estados Unidos. Tensiones magisteriales en México. A escasos días del inicio del Mundial de Fútbol, la Ciudad de México vive jornadas de intensas movilizaciones por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE. Los maestros exigen la derogación de la ley del ISSSTE y mejoras en las pensiones.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno mantendrá las mesas de negociación y evitará caer en cualquier tipo de represión. Efecto rebote en el turismo regional. Mientras el sector turístico global reporta pérdidas millonarias diarias debido a la escalada del conflicto en Oriente Medio y el alza de combustibles, Latinoamérica se ha consolidado como un refugio resiliente. Países como México, que recibió 26.2 millones de visitantes internacionales en el primer trimestre, y El Salvador, con un incremento del 35% interanual en turismo, lideran un auge en Centro y Norteamérica gracias a una percepción de mayor seguridad y conectividad aérea. Movilizaciones del Ni Una Menos en Argentina. Decenas de miles de mujeres marcharon frente al Congreso de la Nación en Buenos Aires al cumplirse un nuevo aniversario del movimiento contra los feminicidios. Las protestas se desarrollaron bajo un fuerte operativo policial, en un contexto de abierta confrontación en redes sociales entre colectivos sociales y las declaraciones del gobierno sobre las estadísticas de criminalidad, conflicto social y político en Bolivia. Se registran momentos de alta tensión con la toma de infraestructura clave, incluyendo un pozo petrolero en la región de Santa Rosa del Sara, por parte de organizaciones campesinas y sindicatos, quienes radicalizaron sus protestas y exigen reformas políticas inmediatas en el país. Sí, la situación en Bolivia es bastante complicada, es un esquema muy complejo, con este gobierno que parece que no toma ninguna decisión, pero que por lo pronto ha venido aguantando el castigo que le está ofreciendo, digamos, Evo Morales y toda su gente, con estos cortes de ruta, con estos bloqueos de caminos, una situación que está muy complicada. Ya veremos cómo se resuelve en adelante. Pero también hubo elecciones en Colombia, ¿verdad? ¿Qué podés contarme de eso, Inaya? Colombia acaba de vivir una jornada electoral histórica. El pasado domingo 31 de mayo se celebró la primera vuelta de las elecciones presidenciales, dejando un panorama de extrema polarización y confirmando que el país irá a una segunda vuelta el próximo domingo 21 de junio. La justicia electoral terminó el 100% del escrutinio oficial, ratificando a los dos candidatos que se disputarán la presidencia tras dejar fuera de la carrera a figuras de la derecha tradicional como Paloma Valencia y del centro como Sergio Fajardo. Abelardo de la Espriella, derecha ultraderecha, dio la sorpresa al quedarse con el primer puesto, alcanzando el 43.7% de los votos, más de 10.3 millones. Con un discurso fuertemente enfocado en la seguridad, la lucha antidrogas y críticas frontales a la paz total del actual gobierno capitalizó el voto antipetrista. En las últimas horas ha recibido un fuerte respaldo internacional, destacando el del presidente estadounidense Donald Trump y partidos de la derecha global. Iván Cepeda Castro, Pacto Histórico Vidal Izquierda. El candidato del oficialismo obtuvo el 40.9% de los sufragios, 9.6 millones. Cepeda defiende la continuidad de las reformas sociales y el proyecto progresista de Gustavo Petro, aunque de cara al balotaje ha buscado desmarcarse de propuestas radicales, como una asamblea constituyente, buscando proyectar un tono de concertación para atraer al centro. El ambiente actual y los retos hacia el balotaje, la diferencia es de menos de 700.000 votos, por lo que la campaña se ha encendido por completo en un escenario que los analistas describen como un duelo de dos visiones de país irreconciliables. Tensión institucional. El presidente Gustavo Petro sembró dudas y lanzó duras acusaciones sobre supuestas irregularidades en el censo electoral. Sin embargo, la Registraduría Nacional y los jueces de la República cerraron los escrutinios, asegurando que las reclamaciones legítimas no superaron el 0.7% de las mesas y que el proceso cuenta con plenas garantías. La batalla por el centro. Con el país partido en dos bloques consolidados, los más de 1 millón de votos obtenidos por Sergio Fajardo y los apoyos de otros sectores independientes son ahora el botín dorado. Movimientos como el Nuevo Liberalismo ya han dejado en libertad a sus militantes, mientras que los candidatos presidenciales se apresuran a negociar apoyos o captar a los abstencionistas para inclinar la balanza el 21 de junio. Muchas gracias, Inaya. Muy bueno tu informe, como siempre. No podemos negar que hay una ola internacional y que también llega aquí a América y América Latina en particular, que es este crecimiento de la derecha que viene ponderándose en todo el mundo, viene avanzando a pasos agigantados. Si bien estamos acostumbrados a que ocurran estas olas en las que de golpe parece que todos los países va ganando un pensamiento de centro izquierda o de pseudo izquierda, y por otros momentos hay un auge de derecha, pero bueno, es llamativo lo que está ocurriendo en todo el mundo. Incluso en Alemania sé que hubo algunos inconvenientes donde los propios partidos de, digamos,
los partidos de Alemania querían como prohibir a la ultraderecha, una cosa totalmente absurda, ¿no? Lo que me preocupa es que la guerra que todavía continúa en curso en Irán, o sea, entre Israel, Estados Unidos e Irán, bueno, parece que está ahí en esta interminable serie de reuniones para tratar de encontrar un acuerdo, de llegar a un arreglo, digamos, diplomático y político. Bueno, pero eso a mí no me termina de convencer, ¿no? Me parece que es una situación que se viene prolongando demasiado en el tiempo y bueno, que hay gente que va a salir perdiendo mucho con ese acuerdo. Así que es una de las cosas que me parecen que tenemos que prestar más atención. ¿Qué ocurre en este lugar, sobre todo ahora que viene el Mundial de Fútbol? ¿Qué está ocurriendo con todo esto, no? Esperemos que se resuelva por la vía pacífica y bueno, que todos resignen alguna parte y se resuelva por una vía pacífica, porque en realidad la vía violenta ya significaría dar un salto cualitativo y eso sería muy peligroso para toda la humanidad. Bueno amigos, como siempre se nos ha agotado el tiempo, así que nada más que desearles un excelente fin de semana y nos encontraremos en el próximo programa. Muchas gracias, Carlos Juncos. La UCIP manifestó nuevamente su rechazo contra la quita de la zona fría. Con el Senado de la Nación próximo a votar el proyecto que modifica el régimen de zona fría, UCIP escala su posición con carácter de urgencia. Presentó esta semana una carta formal ante la Cámara Alta con los datos del comercio marplatense y la exigencia de un voto informado. Los datos son propios. El relevamiento de ventas minoristas de UCIP correspondiente a abril del 2026 registró una caída del 2,6% interanual. En unidades físicas, el comercio formal de Mar del Plata ya absorbe una contracción de la demanda. Sobre ese piso, reducir el beneficio tarifario de 250.000 hogares marplatenses agrava el escenario. Cada peso que las familias destinan al pago de tarifas más altas es un peso que no circula en los locales de la ciudad. No le pedimos al Senado que haga política energética. Le pedimos que vote sabiendo lo que pasa en el comercio de Mar del Plata. Nuestros datos son claros. El consumo ya está contenido. Un nuevo impacto sobre el ingreso disponible de los hogares lo profundiza, dice Blas Taladrid, presidente de la UCIP. Hasta hace poco, en vez de decir eso, hablaban de reforma laboral. Ajá. Han cambiado. Aparentemente, han cambiado el discurso. Con la reforma laboral, como lo decíamos, no van a resolver nada. Claro, exactamente. UCIP lleva 5 años pidiendo que el beneficio de zona fría se extienda a las actividades comerciales e industriales. Dijo en 2025 sobre el impacto de una quita y ahora presenta su posición formal ante el Senado. La exigencia es la misma. El beneficio debe mantenerse para los hogares bonaerenses y ampliarse para los locales comerciales e industriales que también soportan costos de calefacción que impactan en el precio final de los productos y en la viabilidad de las pymes locales. Bueno, dejamos acá la nota de la UCIP y vamos a la nota de Pablo Aceto en Cazador de Noticias. La condición para que las petroleras hagan su negocio es que en la Argentina no se consuma. Es un análisis bastante crudo y detallado el que plantea Pablo Aceto. Básicamente, pone sobre la mesa una lectura estructural del sector energético argentino
argumentando que el modelo actual prioriza la exportación a costa de la recesión interna y la caída del consumo local. Para entender mejor los puntos clave de su fuerte crítica, podemos desglosar su argumento en los siguientes ejes. 1. El estancamiento de la producción vs exportación. Aceto compara los números actuales, aproximadamente 891.000 barriles diarios, con los de YPF en 1989. Su punto central aquí es que, a diferencia de Brasil, que exporta porque tiene un verdadero sobrestock por su altísima producción, Argentina exporta la mitad de lo que produce no porque le sobre genuinamente, sino porque el mercado interno está deprimido. 2. La recesión como herramienta del modelo. Quizás la frase más provocativa del artículo es la que da título a la nota. El dirigente sostiene que, para que el negocio exportador de las petroleras privadas funcione, el país no debe consumir. Las altas tarifas de luz y gas, el cierre de fábricas y la parálisis económica son, bajo su óptica, funcionales al sistema para liberar saldos exportables. 3. La distribución de la riqueza y beneficios fiscales critica fuertemente la asimetría fiscal. Señala que mientras se redujeron los impuestos, retenciones, a la exportación de hidrocarburos a niveles muy bajos, entre 0% y 8%, la presión impositiva se traslada a los trabajadores, asalariados y monotributistas. Además, afirma que las ganancias que le quedan al Estado y a las provincias son exiguas. 4. Una crítica transversal a la clase política. Aceto no se queda solo en la gestión de Javier Milei. Su denuncia va hacia atrás en el tiempo y cruza a todo el arco político. Apunta al origen del modelo en los años 90, mencionando explícitamente a José Luis Manzano. Señala la complicidad del Congreso actual, PRO, la UCR y sectores del peronismo, para aprobar el marco legal que permite esto. Define el sistema como un ciclo que se repite bajo diferentes rostros, el conservador, el menemista o el progre, pero que en el fondo mantiene la misma estructura extractiva sin modificar las bases. Al final, su conclusión es que se está destruyendo la economía nacional y el tejido social, mencionando consecuencias graves en salud y jubilados, para favorecer a corporaciones que, en su gran mayoría, giran sus utilidades al extranjero. Para profundizar en la visión de Pablo Aceto, es necesario rascar un poco la superficie y conectar sus declaraciones con la historia económica argentina y los debates actuales sobre la matriz energética. Lo que Aceto plantea no es una simple crítica coyuntural, sino una denuncia de lo que en economía política se conoce como modelo extractivista o enclave exportador. Vamos a desglosar los pilares teóricos e históricos que sustentan su postura. 1. La paradoja de la abundancia y el enclave exportador. Aceto argumenta que el éxito del negocio petrolero actual depende de la recesión interna. En la teoría económica, esto se parece al concepto de economía de enclave. Un sector productivo, en este caso el de hidrocarburos, potenciado por Vaca Muerta, que crece de manera aislada del resto de la economía nacional. El mecanismo: si la industria local demanda gas y petróleo, y las familias consumen energía barata, queda menos stock para vender afuera. Como los precios internacionales en dólares suelen ser más atractivos para las empresas que los precios regulados del mercado interno, el negocio óptimo para las corporaciones es maximizar el saldo exportable. La lógica de la recesión. Bajo esta mirada, una economía local deprimida, con fábricas cerradas y comercios que bajan el consumo por las altas tarifas, se convierte en la forma más rápida de generar ese excedente para exportar, sin necesidad de esperar a que la infraestructura de producción se duplique. 2. El espejo de 1989, YPF Sociedad del Estado VS. El modelo privatizado. El dato que cita Aceto sobre los tilde 890.000 barriles diarios es el nudo histórico de su argumento. Nos invita a comparar dos filosofías de país. Variable. El modelo de YPF hasta 1989. El modelo actual, privatizado / exportador. Objetivo principal: autoabastecimiento y desarrollo industrial local. Maximización de ganancias y generación de divisas. Exportación. Destino de la energía: subsidiar el crecimiento de las fábricas y el consumo doméstico. Mercado global: vender al mejor postor internacional. Rol del Estado: propietario, operador y regulador del precio. Facilitador regulatoria, cobrador de regalías y otorgante de beneficios fiscales. Para el dirigente del PSA, que todo el
menos, cuestionable cuando se mide en términos de soberanía energética. 3. La crítica a la captura de la renta petrolera. Otro punto clave es quién se queda con los dólares del petróleo. Aceto denuncia que la estructura impositiva actual está invertida. Para las corporaciones, se bajan las retenciones, derechos de exportación, a niveles mínimos, 0% al 8%, y se les da libre disponibilidad de divisas, poder sacar los dólares del país. Para los ciudadanos, se eliminan subsidios, aumentan las tarifas públicas y se mantiene o incrementa la presión impositiva sobre salarios y monotributistas. Desde su perspectiva socialista, esto es una transferencia directa de recursos desde los sectores trabajadores hacia los balances de empresas cuyas casas matrices están en el exterior, como Shell, de la que menciona su red de estaciones, o Chevron, Petronas, etc. 4. El péndulo argentino y la continuidad de los 90. Finalmente, Aceto introduce una mirada histórica de largo plazo cuando habla de las versiones menemista, progre y conservadora, Milei. Hace referencia a lo que el sociólogo Marcelo Diamant llamó el péndulo argentino, pero con un matiz. Aceto dice que, en el fondo energético, el péndulo no cambia la estructura real. La era privatizadora 90S, desguace de YPF y entrega de concesiones. La era progre, kirchnerismo, nacionalización parcial de YPF, 51%, pero manteniendo la lógica de sociedades anónimas y buscando socios extranjeros. Acuerdo YPF-Chevron, porque el modelo, al no ser puramente estatal, se quedaba sin financiamiento. La era actual, Milei, desregulación total, precios internacionales en el surtidor local y priorización absoluta del perfil exportador, RIGI, etc. Mencionar a José Luis Manzano no es casual. Es el símbolo que usa Aceto para mostrar cómo los actores políticos que diseñaron las leyes de privatización en los 90 hoy capitalizan ese mismo esquema como empresarios privados, demostrando, según él, que el sistema político en su conjunto, incluyendo a los peronistas necesarios que votan leyes clave, consolida este modelo extractivo. En resumen, la profundización de esta visión nos muestra un diagnóstico donde la energía dejó de ser un insumo estratégico para el desarrollo industrial del país y pasó a ser un commodity financiero más. Para Aceto, el éxito macroeconómico del sector energético actual se construye sobre el sacrificio del bienestar y del consumo de los propios argentinos. Multitudinaria movilización de Ni Una Menos en Mar del Plata, con críticas a Milei por el abandono de las políticas de género. Una multitudinaria movilización por un nuevo aniversario de Ni Una Menos recorrió este miércoles por la tarde las calles céntricas de Mar del Plata, con una masiva participación de organizaciones sociales, sindicales, políticas y vecinos independientes. La jornada se inició en la tradicional intersección de Luro e Hipólito Yrigoyen. Tras la lectura de un documento único que trazó una dura radiografía de la situación actual, pasadas las 18 horas comenzó la marcha. Bajo la bandera central del Movimiento de Mujeres y Diversidad de Mar del Plata Batán, las organizaciones apuntaron directamente contra la gestión de la libertad Avanza. Milei es la violencia, el Estado es responsable. La conmoción por los recientes femicidios adolescentes de Agostina Vega, 14 años en Córdoba, y de Dulce María Candia, 17 años en Misiones, marcó el pulso de una movilización atravesada por el dolor y la exigencia de justicia. De acuerdo a los datos difundidos por el observatorio Ahora que sí nos ven, en los últimos 11 años se registró un femicidio cada 31 horas en la Argentina. Detrás de cada número hay vidas truncadas y un Estado que sigue sin dar respuestas. En sintonía, la CGT Regional Mar del Plata Batán emitió un pronunciamiento.
Esa cifra alarmante debería ser más que significativa para que el gobierno nacional se ocupe de implementar e invertir en políticas de género. Lejos de eso, Milei y sus cómplices intentan instalar el tema de las falsas denuncias. Por su parte, el presidente del Partido Justicialista Local, Daniel Di Bartolo, junto a la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad del Espacio, Lorena Medel, denunciaron el impacto directo de la motosierra oficial sobre los dispositivos de asistencia hacia la mujer. Muy bien, dejamos aquí y vamos a la columna de Carlos Matos. La ambivalencia de la inteligencia artificial frente a la discapacidad. Hola Gloria, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo estás Carlos? Ciertamente el tema de la inteligencia artificial es verdaderamente complejo. Por un lado, la cantidad de recursos económicos que se necesitan. Por otro lado, los servicios que puede ofrecer. Y por otro lado más, los sistemas de control que suceden a partir de la inteligencia artificial. Vamos a intentar ver uno de los aspectos en los que la inteligencia artificial sirve para resolver algunas cosas sin caer en la ingenuidad de creer que es todo bueno, porque no es así. Ya sabemos que un martillo se puede utilizar para hacer muebles de madera, para construir y también para herir, para lastimar o para matar. La inteligencia artificial dentro del colectivo de personas con discapacidad viene suscitando intensísimos debates desde hace más o menos unos 4 años. En algunos casos, el ChatGPT o alguna otra ha ayudado a la comunicación de personas que tienen dificultades para hablar y expresar ideas, no porque no las puedan elaborar mentalmente o intelectualmente, sino que el problema está en la discapacidad motora que puede afectar las manos para escribir manualmente o a través de una computadora, o puede verse afectada también el habla. En ese sentido, muchas personas con discapacidad que están insertadas laboralmente utilizan medianamente la inteligencia artificial. Aclaremos, no la usan para que la inteligencia artificial le resuelva cosas que ellos no quieren, sino como un complemento. Hemos escuchado hasta el cansancio la metáfora bondadosa de la inteligencia artificial comparándola con una bicicleta. Uno puede recorrer una distancia caminando o la misma distancia en bicicleta, pero hay que tener en cuenta que es uno quien debe manejar esa bicicleta. Visto así, hay un costado positivo. Ahora bien, ¿qué datos acumula la inteligencia artificial? ¿Cómo se puede limitar ese tipo de datos que no se usen para otra cosa, que no sea para un servicio, para la mejora y el bienestar de las personas con discapacidad? Este es un debate que debe darse seriamente. No podemos ser ingenuos y no darnos cuenta que todo eso queda registrado. Y el famoso gemelo digital es un verdadero problema. Porque, por un lado, puede servir para ayudar, pero
Dado el avance de las extremas derechas en el mundo, también puede servir para matar digitalmente a alguien, borrarlo de todos lados, que sea un muerto civil-digital. La inteligencia artificial se presenta entonces como el mito del golem. El golem, aquella criatura sobre la cual escribió Borges, escribió Gershon Scholem. Aquella criatura que inventó el rabí de Praga, rabino y cabalista, ese hombre humanoide, esa especie de hombre en realidad, hecha de barro, y que mediante la permutación de letras y algunos toques y palabras consiguió darle vida. El sentido del golem era bueno. El rabí de Praga había creado al golem para que protegiera y cuidara a la comunidad judía de aquella ciudad. Según varios relatos, el golem se llamaba José y tenía por objeto, lo que expliqué previamente, proteger de las persecuciones a la comunidad judía. El golem se paseaba por la sinagoga, barría y atendía las cuestiones de la comunidad. Antes del Kabbalat Shabbat, el rabí de Praga le pedía al golem que se incline y quitaba una letra de su frente. Con eso el golem quedaba desactivado. Pero dice la leyenda, o la realidad histórica, nadie lo sabe. Muchos nos inclinamos porque haya sido una leyenda, pero no por eso no nos deja ver una gran enseñanza. Un día el rabí de Praga se olvidó de quitar esa letra, la letra Aleph. Entonces el golem quedó activado, quedó vivo el resto del fin de semana y hubo que hacer esfuerzos para poder agarrarlo y desactivarlo. Luego de todos esos desastres, el golem no volvió a vivir. Un invento, una creación que había sido buena en un principio, con un buen propósito, se había escapado de control. Muchos ven en este mito un castigo por haber querido imitar a Dios. Otros, sin entrar en consideraciones religiosas, vemos algo que ocurre permanentemente, que es el peligro de la autonomía científica y de qué manera un invento se vuelve en contra. El mito del golem lo podemos ver reflejado a lo largo de la literatura. Por ejemplo, en Frankenstein, el nuevo Prometeo. Libro que es de filosofía, más que de terror. Y finalmente, recordemos a Pinocho, en relatos infantiles. Y una cosa más. ¿Se acuerdan de 2001, Odisea del Espacio? La película basada en el libro de Arthur Clarke. HAL, el cerebro de la nave que era conducida y transportaba a los astronautas que invernaban, en un momento se revela. Uno de los astronautas tiene que tomar la decisión de desarmar a HAL, porque HAL tomaba decisiones propias y se entabla una enorme disputa. HAL, el cerebro de la nave, quiere matar a uno de los astronautas. El mito del golem toma diferentes formas. No sabemos si la inteligencia artificial es un nuevo golem, pero más allá de cuestiones conspirativas, es necesario pensar cuáles serían los límites de la inteligencia artificial.
hasta dónde puede servirnos a la humanidad y dónde dejaría de hacerlo. Tampoco podemos desconocer la asimetría existente entre quienes formamos el pueblo llano y quienes ejercen la toma de decisión desde los factores de poder y producen la agenda pública. El debate está abierto. Esperemos que esta bicicleta de la que hablábamos al principio no nos lleve a donde se les ocurra a quienes la inventaron. Pensemos en los límites necesarios para que esté al servicio de la gente, no en contra de la misma gente, y que no contribuya a esta terrible división de clases que estamos experimentando. Nos encontramos el viernes próximo, cuando sea nuevamente casi sábado, para profundizar algunas cuestiones más acerca del uso de la inteligencia artificial. No pretenden ser estas reflexiones técnicas de ninguna manera, simplemente reflexiones de un ciudadano común con discapacidad que advierte la ambivalencia de la inteligencia artificial. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Carlos Matos. Pesca en crisis. Desde el SOIP, Sindicato Obrero de la Industria del Pescado, advierten por despidos encubiertos, precarización y falta de políticas para sostener el empleo. La secretaria gremial del Sindicato Obrero de la Industria del Pescado, Marcela Ibarrola, alertó sobre el deterioro de la actividad en tierra, la reducción constante de puestos de trabajo registrados y la ausencia de medidas nacionales para impulsar la producción y el empleo en el puerto de Mar del Plata. La crisis que atraviesa la industria pesquera volvió a encender las alarmas entre los trabajadores del sector. La secretaria gremial del SOIP, Marcela Ibarrola, aseguró que la situación laboral en las plantas procesadoras de pescado continúa agravándose y cuestionó la falta de políticas del gobierno de Javier Milei para sostener el empleo y la actividad en el puerto de Mar del Plata. Ibarrola describió que muchas firmas reducen gradualmente sus planteles debido a la menor disponibilidad de materia prima y a la estacionalidad que adquirió la elaboración de merluza. Antes se trabajaba prácticamente todo el año y hoy la actividad se concentra en determinados meses. Eso genera una enorme incertidumbre para las familias. La dirigente gremial sostuvo que numerosos trabajadores apenas son convocados algunos días al mes para cumplir con los mínimos garantizados, ingresos que calificó como insuficientes para sostener un hogar. La gente la está pasando realmente mal. Finalmente, reclamó políticas que permitan generar continuidad laboral durante todo el año. Los trabajadores quieren trabajar. Hace falta una decisión política que impulse el procesamiento de las distintas especies en las plantas marplatenses y garantice empleo genuino para miles de familias que dependen de la pesca. Muy bien, vamos ahora, Pablo, a la columna de Alberto Cortés. El domingo pasado se realizó en Colombia la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Los resultados de lo que en Argentina llamamos escrutinio provisorio, inmediato pero sin valor legal, asignaron al candidato de la ultraderecha, el abogado de estafadores paramilitares y funcionarios corruptos condenados en ese país y los Estados Unidos, Abelardo de la Espriella, 43,7%, al del pacto histórico oficialista, el senador defensor de derechos humanos Iván Cepeda, el 40,9%. La candidatura de Paloma Valencia, representante de la derecha tradicional de este siglo, seguidores del expresidente Álvaro Uribe,
se hundió al 6,9%, muy por debajo de lo que le asignaban las encuestas. Representantes de sectores centristas como Sergio Fajardo y Claudia López obtuvieron el 4,26 y 0,95% respectivamente. El presidente Gustavo Petro inmediatamente posteó que solo aceptaría los resultados del escrutinio definitivo, el único con valor legal. Hay que tener presente que el software electoral se privatizó hace años bajo los gobiernos neoliberales y se entregó a la empresa colombiana Thomas Gregg & Sons. Esta empresa, sospechada también de haber participado en el fraude en Honduras a favor del candidato trumpista, tiene además intereses en el lucrativo negocio de fabricación de pasaportes, y Petro había denunciado un pacto entre la empresa y Espriella vinculado con ese negocio y con la manipulación de esta elección. En elecciones anteriores, el pacto recuperó cientos de miles de votos que el software no había tenido en cuenta, sumando 5 senadores. Petro y Cepeda denunciaron además otras irregularidades. Así, aún tomando con pinzas los resultados provisorios de la primera vuelta, Iván Cepeda deberá sumar una cantidad importante de apoyos para ganar el 21 de junio, objetivo que no es seguro, pero sí bien posible. Paloma Valencia no solo salió de inmediato a apoyar al ultraderechista, sino a tratar de convencer a otros ex candidatos a hacer lo mismo. Tuvo que incluir en la lista de los a convencer a su propio ex candidato a vice, Juan Daniel Oviedo, un representante de la diversidad sexual que había sido puesto en esa fórmula para intentar atraer votos del centro. Oviedo, objeto durante la campaña de agresiones homofóbicas de Espriella, se distanció, al menos inicialmente, del Milei colombiano. Hay analistas que sostienen que el voto más derechista del uribismo ya se pasó a Espriella, por ello la polarización y el avance de este con relación a las encuestas, quedándole solo los de centro, que son más disputables por ambos candidatos. Claudia López se manifestó a favor de Cepeda. Y Fajardo, que tiene bastantes coincidencias programáticas con Cepeda, posiblemente no dé una definición clara, sino que ha pedido un debate centrado en propuestas. Pero además, la participación fue del 57,9%, el voto no es obligatorio, o sea que hay un 42,1% de no votantes, parte de los cuales podría sí hacerlo en la segunda vuelta y hasta definir la elección. En 2022 algo de esto ocurrió y fue clave en el balotaje. La injerencia de la fraudulenta narcodictadura de Daniel Noboa de Ecuador fue hasta ahora la principal mano del trumpismo en la elección, además de declaraciones de Marco Rubio y del senador republicano nacido en Colombia, Bernardo Moreno. Noboa puso elevados aranceles a las importaciones colombianas, perjudicando sobre todo a las poblaciones fronterizas. Las acaba de levantar por orden de la comunidad andina, pero atribuyó falsamente ese levantamiento a un posible triunfo de la derecha colombiana, con cuyos candidatos se reunió. Además, la derecha internacional ha intervenido de otras formas, como el Honduras Gate. En Bolivia, el movimiento al socialismo había gobernado exitosamente el país entre 2006 y 2019 con Evo Morales, haciéndolo pasar del grupo de naciones con bajos ingresos al de ingresos medios y sacando de la pobreza a grandes sectores, en especial rurales. En 2019, un golpe de Estado impidió la reelección de Evo e instaló a una usurpadora. Un año después, proscripto Evo, el MAS se presentó con Lucho Arce, ex ministro de Economía de Evo, y arrasó. Sin embargo, durante su presidencia, el MAS se dividió por el conflicto entre ambos y la economía entró en problemas. Ello permitió que en las elecciones de agosto de 2025 los dos primeros lugares fueran ocupados por Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga. El primero, proveniente de una histórica familia política, inicialmente a la izquierda, pero progresivamente volcada al centro y la derecha, y Quiroga, un inequívoco representante de la derecha, que hizo campaña proponiendo el ajuste económico y la aniquilación del MAS. En la campaña para el balotaje, Paz propuso un camino más gradualista y recibió el apoyo de muchos sectores populares, justamente los que hoy lo cuestionan. Una vez en el gobierno, sin embargo, aplicó propuestas de shock parecidas a las que pregonaba su adversario en la segunda vuelta. La brusca eliminación del subsidio a los combustibles, encareciendo drásticamente el transporte y todos los precios, y agravada por la provisión de gasolina adulterada,
llamada popularmente gasolina basura, con alto grado de impurezas, que arruina los motores, al tiempo que derogaba el impuesto a las grandes fortunas y otros similares, sumada a medidas como la Ley de Tierras 1720, que habilitaba a que las pequeñas propiedades campesinas fueran objeto de hipotecas, con lo que el sistema financiero y el agronegocio se terminaría adueñando de muchas de ellas. Generaron protestas con un pliego de reclamos, la mayoría de los cuales fueron desoídos por paz, con excepción de la ley agraria que fue derogada y una reestructuración ministerial que encendió aún más los ánimos. Se radicalizó así la protesta y convergieron los reclamos de diversos sectores que hoy levantan como bandera directamente la renuncia del presidente. El conflicto, inicialmente concentrado en La Paz y su municipio vecino El Alto, se extendió a todo el país. Gran parte de las medidas de lucha son cortes de rutas que obstaculizan el suministro de las ciudades, encareciendo los precios, en especial para los sectores medios. Los sectores populares suelen tener relaciones más directas con el campo y frecuentemente logran aprovisionarse mejor. El Congreso, dominado por la derecha, aprobó la quita de obstáculos para que el presidente pueda declarar el estado de excepción y recurrir a las Fuerzas Armadas para reprimir. Sin embargo, los percances judiciales sufridos por jefes militares que participaron en las masacres post-golpistas de Sacaba y Sencata en 2019 y en la sonada militar contra Arce en 2024, hacen que no sea tan sencilla la decisión de una represión del grado que se necesitaría para aplastar una movilización tan masiva y en un pueblo con una larga tradición de lucha. Aunque Paz exacerba la demonización de Evo Morales, sus seguidores, si bien participan de la lucha, no la lideran, sino que esa conducción está a cargo de las fuerzas sociales que han unificado sus reclamos. En Perú, el próximo domingo 7, se realiza la segunda vuelta de la elección presidencial entre Roberto Sánchez, ex ministro de Comercio Exterior y Turismo del presidente Castillo, depuesto y encarcelado, y Keiko Fujimori, la ultraderechista hija del ex dictador Alberto Fujimori. Keiko ya fue derrotada en 3 balotajes presidenciales por candidatos de diversas ideologías, pero que en cada caso lograron condensar el repudio de la mayoría del pueblo peruano al fantasma del ex dictador, pese a ser su partido el más fuerte. Amenazas de lawfare tratan de impedir el triunfo de Sánchez, y Keiko a su vez tiene una situación judicial tal que muchos sostienen que su candidatura es principalmente una búsqueda de impunidad. Un Congreso corrupto y desprestigiado, con un 82 a 90% de repudio popular, complementa el escenario que enfrentará el próximo presidente y que ha creado una insólita inestabilidad de la presidencia peruana en los últimos años, con ningún presidente logrando terminar su mandato. 8 presidentes, solo 2 electos por el pueblo en 10 años. No obstante, en la actual correlación de fuerzas parlamentarias, cualquiera sea el ganador, cada uno de ellos tiene, por fuerza propia o por alianzas que lo respaldan, más de 1/3 del Congreso, lo que impediría al resto alcanzar los 2/3 necesarios para vacar, o sea, destituir a un presidente. América Latina es hoy, como pocas veces en su historia, un territorio de disputa entre el destino manifiesto del dictador de Washington, que se pretende dueño de todo el hemisferio, y los pueblos latinoamericanos y caribeños que luchan, como en el siglo XIX, por su independencia. Nos vamos. Recordamos que los miércoles estamos con Prohibido Olvidar de 9 a 10 horas y los viernes con Casi Sábado de 19 a 20 horas por FM Graffiti 87.9. Nos despedimos con el informativo criollo a cargo de Carlos Juncos y un tema musical. Vamos a escuchar a Mercedes Sosa, Todo Cambia. Saludos para todos.